Hola. Espero y te encuentres de lo mejor porque el día de hoy vamos a hablar de personas físicas. Para comenzar, ¿qué es una persona física? Bueno, las personas físicas son aquellas que pueden ser titulares de derechos y obligaciones, aquí refiriéndonos a seres humanos. En este tema es importante resaltar la personalidad de la persona jurídica, la cual se define como una creación del derecho, y se manifiesta en la capacidad para ser titular del conjunto de derechos y obligaciones atribuidos a un mismo ente. Ahora bien, ¿cuáles son los atributos de las personas físicas? La doctrina establece como atributos de la personalidad los siguientes: la capacidad jurídica, nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Como ya sabemos, al nombre se le puede definir como las palabras que identifican a una persona, a fin de que sus actos, individualizados por el ordenamiento jurídico, generen consecuencias que le sean atribuidas a ella y a nadie más. Características del nombre. Es necesario para que la persona sea identificada. Es único, de lo contrario se prestaría a la confusión. Es inalienable, puesto que no es susceptible de enajenación. Es irrenunciable, por el derecho de identidad de todas las personas. Es inembargable, porque el nombre está fuera del comercio. Es imprescriptible, pues el transcurso del tiempo no origina la adquisición del mismo, pero sí se adquieren derechos por el uso del apellido. Es inmutable, en cuanto que nadie puede modificar voluntariamente de denominación. Sin embargo, en la actualidad ya es posible modificar tu nombre y el orden de los apellidos, por resolución judicial, por justa causa, o cuando el Estado civil lo autorice. Es indivisible, frente al derecho y al deber de la persona en tener un nombre. Debido a las relaciones humanas que interesan al derecho, existen otros elementos del nombre que no resultan esenciales para la formación del mismo, sino que son eventualmente o provisionalmente utilizados por las personas. Por ello, y desde el punto de vista doctrinal, podemos observar el seudónimo, el cual podemos identificar como un nombre apócrifo que la persona se da a sí misma. Como siguiente punto, el domicilio. Este es el lugar en el que reside la persona física con el propósito de establecerse en él. Además, este elemento es de suma importancia para la localización e identificación de una persona. La función principal del domicilio es tener un lugar donde localizar a las personas, ya sean físicas o morales. Por lo general, se pretende que la localización sirva para el cumplimiento de obligaciones, pero esto no siempre es así, pues también el domicilio puede servir para localizar a la persona cuando es beneficiaria de derechos. Por ejemplo, en un asunto sucesorio en el que se pretende llamar a juicio a un presunto heredero. Otro ejemplo puede ser un asunto de derecho familiar, en el que se pretenda otorgar alimentos a un acreedor alimentario. Ahora bien, es importante conocer la diferencia entre estos dos conceptos que son el domicilio y residencia, ya que la residencia se establece por un vínculo de pertenencia en un territorio, mientras que el domicilio es la intención de permanecer en él. Cabe resaltar que la idea fundamental que hace diferente al domicilio de la residencia es que el domicilio es el lugar que se habita con el propósito de establecerse, mientras que la residencia es el lugar físico donde habita una persona sin que se tenga la intención de permanecer o establecerse en él. Existen tres tipos de domicilio. El primero es el domicilio legal, que se refiere al lugar donde la ley le fija la residencia a una persona, sin importar que fácticamente no se encuentre en el lugar que la ley designa. El segundo es el domicilio voluntario, en el cual una persona lo elige como residencia con la intención de establecerse en él de tal forma que no es impuesto ni por alguna ley ni por el Estado. En tercer lugar tenemos al domicilio convencional, que es en el cual personas tienen derecho a designar para el cumplimiento de determinada obligación. Con lo anterior podemos decir que el domicilio convencional se designa de manera voluntaria cuando se adquiere una obligación. Se señala este domicilio para, preferentemente, dar cumplimiento a la obligación en él. El siguiente atributo es el estado civil. El estado civil de las personas se va a definir la calidad que se tenga entre la relación de la persona frente a otra. Así, por ejemplo, se puede ser hijo, padre, pariente, primo, esposo, viudo, casado, mayor de edad, cónyuge, concubina, entre otros. Entonces observemos desde un punto de vista doctrinal y legal de forma somera las siguientes. Desde un enfoque legal, las fuentes del estado civil son el parentesco, el matrimonio, el divorcio,
Y para las pruebas del estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo en los casos exceptuados por la ley de manera expresa. Asimismo, en su numeral 40 de dicha ley, nos refiere que se podrá recibir prueba del acto por instrumento o testigos, cuando no hayan existido registros, se hayan perdido, estuvieran ilegibles o faltar en las formas en que se pueda suponer que se encontraba el acta. La nacionalidad es el derecho humano fundamental que establece el vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política que un Estado constituye. La nacionalidad se adquiere por dos procesos, el de nacimiento o por naturalización, y se puede perder si se renuncia voluntariamente o por traición a la patria. Ahora bien, la capacidad es la aptitud que tiene la persona para ser titular de derechos, de obligaciones y, en su caso, ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones y celebrar actos jurídicos por sí misma. En esta tenemos dos tipos de capacidad, los cuales son, capacidad de goce, la aptitud para ser titular de derechos y sujeto de obligaciones. Grados de capacidad de goce, mínimo. Este se da en el ser concebido, bajo la condición de que nazca vivo y sea presentado al registro civil. Medio bajo, se presenta en los menores de edad, equivalente al pleno uso de facultades mentales, existiendo restricciones. Mayores de edad, se encuentran en pleno uso de sus facultades mentales, son sujetos a interdicción. Capacidad de ejercicio, es la posibilidad que una persona tiene para por sí misma ejercitar y hacer valer sus derechos y contraer obligaciones sin que debe intervenir una persona. Grados de incapacidad de ejercicio, en el caso del ser concebido, el segundo grado se origina desde el momento del nacimiento hasta la emancipación, el siguiente es a los menores emancipados se les otorga una semicapacidad y el último es a los mayores de edad cuya inteligencia o facultad mental se encuentra perturbada. Y por último, el patrimonio, el cual se define como el atributo de la personalidad jurídica, y que este atributo consiste en el conjunto de bienes, derechos, deberes y obligaciones sujetos a una valoración pecuniaria. Todo lo anterior integran una universalidad jurídica. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les sirva de ayuda esta información y nos vemos hasta la próxima.